Bueno, muy buenas tardes para todas, hermanas, amigas, veo caras conocidas, qué rico que puedan prender su cámara, porque de verdad este es un encuentro maravilloso. Las he leído en la medida que me han enviado sus bitácoras y es de verdad muy conmovedor y muy apasionante leer las reflexiones y cómo nos toca la vida y cómo también hacemos aportes a esta reflexión. Entonces la sigo leyendo. Este es un ejercicio más que todo que también que nos queda a nosotras, pero también nos ayuda a dar cuenta de cuáles son nuestras preguntas, nuestras sensaciones, cuáles son las sospechas, las preguntas, las inconformidades que tenemos, a veces incomodidades frente a la lectura, pero también qué nos suscita. Así que las he leído y estoy fascinada de poderles leer, así que les sigo leyendo con mucho amor y a cada una le he ido poniendo una notita. A las que mandaron hace poquito, pues les mandaré más tardecito o mañana. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar nuestra clase. Les voy a colocar entonces nuestra diapositiva y les voy a contar entonces un poquito cómo vamos a trabajar hoy. ¿Vale? Ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Vale, ay, ok, no, ok, ya, listo. Entonces, bueno, vamos a trabajar esta ahorita. Yo voy a, necesito que, porfa, no sé si por ahí está Camila, me ayudes con el tiempo. En este momento son las 6:16. La idea es que hacia las 7:05, 7:06 ya hayamos evacuado esta primera parte. Y la otra ya va a ser un trabajo más de nosotras en los grupos y luego lo vamos a compartir, pero la idea es que tengamos el tiempo suficiente para conversar y para poder exponer, ¿sí? Que creo que escucharnos es muy, muy, muy valioso. Entonces, esta es nuestra segunda clase de este módulo que es un acercamiento al texto de Segunda de Samuel 13, todo el capítulo, y lo enmarcamos en las relaciones de poder en la Biblia con perspectiva de género. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de qué aprendimos la clase pasada y pues reconocimos algunas características de la lectura popular y comunitaria de la Biblia, como la horizontalidad, que es una lectura desde abajo, desde las y los excluidos, especialmente en este caso las niñas y en este caso las jóvenes que están representadas en nuestro personaje que es Tamar. Identificamos también algunas entradas en el texto bíblico, que recordemos que son muchas, pero escogimos tres, que son los personajes, los lugares y las palabras que se repiten. Ustedes identificaron algunas otras que las pusieron en la bitácora y que son muy importantes para que sigamos construyendo esta relectura. Bueno, entonces vimos personajes, lugares y palabras que se repiten y también invitamos a hacerle preguntas al texto. Algunas de ustedes me decían en la bitácora que nunca habían hecho este ejercicio. Entonces me parece maravilloso que podamos seguir teniendo esta experiencia. Y por último, pues practicar una lectura con ojos de mujer, que fue todo lo que vimos en las clases anteriores con nuestras anteriores maestras, ¿vale? Entonces, sigamos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, entonces, la idea es que hoy podamos profundizar un poco más, pero vamos a profundizar, pues precisamente en Tamar, ¿sí? Que es nuestro personaje principal, es la lectura que estamos haciendo, pues a través, digamos, de la teología feminista. Y vamos a analizar el atributo físico de la hermosura, ¿sí? Que creo que es muy importante analizarlo también hoy en día en nosotras mismas y en la sociedad. El no como respuesta a la agresión, creo que es también muy importante porque es una de las rutas que se enseñan desde la primera infancia a decir no, ¿sí? Entonces, creo que tiene una gran importancia dentro del texto. Vamos a aprender también vamos a mirar la argumentación como capacidad de defensa de Tamar y también vamos a ver cuáles son esas figuras masculinas en relación a Tamar, ¿sí? Era esa relación mm, eh, ante Tamar. Y
sospechar que otras mujeres están invisibles en el texto y vamos a construir una narrativa de la restauración de Tamar. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte. Bueno, entonces no sé si hasta ahí hay preguntas. La segunda parte, entonces vamos a trabajar en grupo y la idea es que escojamos una persona en la conversación que va a presentar nuestra forma creativa y nuestra forma que vamos a reconstruir esa narrativa que vamos a trabajar en la segunda parte que les voy a explicar luego ya un poquito más, se va a entender mejor de qué se trata. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, continuamos. Estas diapositivas se las van a enviar al grupo, mujeres, para que estén Sí, Glorita, tranquilitas. si Sí. quieres, las puedes ir En- compartiendo. Ah, Ya listo. envié. Ok. Bueno, La de la clase pasada es que creo que quedó mal el formato. Si quieren, yo se las descargo, se las envío porque por ahí vi que quedó como torso. No sé, el formato quedó como raro. Entonces las puedo volver a descargar. Listo. Entonces, sigamos por acá. Bueno, quiero que alguien nos ayude con esta pequeña lectura. Dos mujeres que así rápidamente una lectura para profundizar un poquito en el ejercicio que estamos haciendo. Es de Nancy Cardoso, que es biblista. Algunas la conocemos. Y es una mujer profundamente inspiradora y insurrecta, dirían algunos. Entonces quiero que por favor alguien que tenga hermosa voz, que con buena voz hoy nos acompañe en esta diapositiva y la siguiente. Ahí está, que se me pasó. Eh, ¿Qué nos dice Nancy en la Ribla 25? ¿Quién se anima? ¿Hermana Inés se anima? A Yo ver, lo ¿quién se puedo anima? hacer. Sí, ok, hermana, pero a ver, déjeme verla. Ponga la cámara porque es que no la veo. Nancy, Ok, Nancy, perfecto, dale, listo. dale pues. Como tierra que pide ser arada. Así es la Biblia para mujeres, Biblia, tierra, difícil con partes endurecidas, a veces pantanosas, pero con innumerables lugares fértiles que pueden ser trabajados. La lectura feminista de la Biblia es compleja. Las mujeres nos enfrentamos a un texto muy antiguo que refleja culturas, costumbres, épocas, relaciones, lenguas Sigue. y gramáticas diferentes. Nos enfrentamos además de todo con textos patriarcales y lecturas patriarcales, andocéntricas que se han acumulado por siglos. Por eso, la hermenéutica que asume las relaciones sociales de género como lugar privilegiado de lectura debe ser atrevida, ir más allá de los cánones tradicionales de la ciencia exegética. La hermenéutica de la sospecha ha de abarcar todas las áreas, textos, interpretaciones, tradiciones, traducciones y métodos exegéticos. Las teorías de género son herramientas de análisis que permiten descomponer o destejer el texto, sacando a la luz las relaciones que aparecen estructuradas en el discurso, lo que hace posible construir un nuevo texto que busca ser liberador. También en las relaciones de género, creemos que estos son los deseos de la divinidad, creadora del hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Bueno, muchas gracias, Nancy. Bueno, esta lectura me encantó, quería traerlas. También se las compartí, ahí está en la regla 25 que compartí como texto de apoyo. Y creo que es muy importante porque hoy vamos a usar esta herramienta, la sospecha. Hoy vamos a leer entre líneas y vamos a descubrir y vamos a elegir a las mujeres que no están visibles en el texto. Y con ellas vamos a reconstruir o vamos a construir un final para el texto o una continuidad del texto, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra tarea en nuestra labor de hoy, ¿vale? Entonces, sigamos.
Bueno, entonces no era fácil escoger, ¿cierto? No era fácil escoger dentro de muchas entradas del texto, porque por ejemplo estaba el tema de la virginidad, ¿no? Que también nos llama mucho la atención. Estaba mucho el tema de el tipo de comida que preparó Tamar, ¿cierto? No era cualquier comida, era una comida especialmente casi que ritual para los enfermos y que era preparada de una manera para ser servida, digamos, a esta persona que se le está haciendo, digamos, este ritual. No era fácil escoger, pero creo que escogí esta palabra de lo de hermosa, porque precisamente parece ser que en el texto es el motor de la violación de Tamar, ¿sí? Aunque vamos a descubrir ahora más adelante que también hay otros hilos políticos que son los que jalan realmente también todos estos acontecimientos. Pero vamos a reflexionar un poquito acerca de esta palabra, eh, que también en el texto, por acá, espérame un segundito, es interesante ver cómo, por ejemplo, no solamente decía que era hermosa, sino que era, por ejemplo, aquí decía que era hermosa en los dos primeros textos, y en la Biblia del Peregrino decía que era guapa, ¿sí? Bueno, entonces, para eso nos sirven mucho los paralelos, para entender un poco mejor cómo se traducen y también para ver los estilos comienza uno a ver y a entender los estilos de quien traduce. Ahí se da uno cuenta de la mediación de todo este proceso y cómo nos llega la Biblia a nuestras manos, ¿sí? Que no es especialmente ya dictada por Dios y ya nos llegó, sino que tiene un proceso de siglos y siglos y de traducciones y de inserciones, ¿sí? A través del tiempo, se le quita, se le ha puesto, y estos textos también, estas narrativas, han cumplido una función en diferentes épocas. Entonces, bueno, vamos a hablar de la hermosura, que yo quiero verlas, pero es que me pone aquí, como que me las pone por un lado. Listo, ahora sí, ya las puedo ver y puedo leer también el texto. Entonces, Tamar, ¿qué nos cuenta el texto de ella? Dice que era hermosa. La palabra en hebreo es Jafá. Y esta es una forma femenino del adjetivo Jafé y significa que es hermosa, que es bella, que es de buen parecer, agradable a la vista. Y en la Biblia hebrea no solo se refiere a la belleza física, sino que puede también sugerir cierta gracia o em, cierta presencia, digámoslo así, como agradable. ¿Listo? Aparece también esta palabra, nos aparece también en otros textos y esto también es interesante cuando hacemos estos estudios, ¿no? Porque comenzamos a ver, por ejemplo, dónde esa misma palabra es usada y, por ejemplo, es usada para referirse a Sara en Génesis 12:11 y dice que aquí ahora conozco que eres hermosa, de hermoso parecer, de una mujer de hermoso parecer. Y para Esther, recordemos la reina, la que llega a ser reina, ¿no? Esther, que en este caso su belleza, digamos, es la que la catapulta para ser reina, ¿sí? Mientras que a Tamar no, para Tamar es una trampa, para Tamar es su propia desgracia ser bella, ¿no? Porque ese deseo que hay sobre su cuerpo, que se vuelve un cuerpo objeto, es el que causa también, o por lo menos el motor que habla el texto. En cambio que para Esther era la joven, era hermosa y de forma de buen parecer. Y en el Cantar de los Cantares, en este versículo tan famoso que dice, he aquí tú eres hermosa, amada mía. Entonces es la misma palabra, no, las que se la quieran aprender, ya va. Listo, entonces vamos a continuar y vamos entonces a ahondar un poquito en el tema de la belleza. La mención de la belleza de Tamar no es casual en el texto narrativo. La belleza femenina aparece muchas veces como causa de deseo, de violencia o de conflicto. En el relato de Tamar, su belleza no es fuente de dignidad ni de poder, como en el caso de Esther, sino que se convierte en una trampa, una desgracia para sí misma. Además, es el detonante del deseo masculino. Es un cuerpo a poseer, volviéndose un trofeo. Entonces, aquí hay algunas preguntas que quisiera como ir planteando para ustedes, porque esto se contrapone, ¿no? Estamos diciendo la belleza es como quizá un tropiezo, es la provocación,
pero digamos, Tamar tiene o algunas, o sea, ¿hay culpa de ser, digamos, bella o hay algo que decir con respecto a esto? ¿Acaso no todas deseamos de alguna manera, digamos, ser bellas o admiradas o en algún momento lo hemos llegado a desear? ¿Mm? Y muchas mujeres también o desean también ser envidiadas por esa belleza física. Hay un dicho popular que dice que la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso en el argot popular? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que creo que está muy relacionado a, a que cuando solamente se ve el tipo de belleza física o solamente se desea la belleza física, se, se borra o se pone en un segundo plano quién es la persona, cuáles son sus sentimientos, cómo es su forma de ser, ¿no? Entonces creo que la belleza tiene que ver como con una belleza integral, ¿no? Nos invita a pensar no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Hay otra pregunta que quiero que también la vayamos teniendo ahí. Estas preguntas también están en la bitácora, entonces no se preocupen que las van a trabajar. Y es cuáles son los mandatos sociales que esclavizan a las mujeres en cánones de belleza para ser deseadas por el masculino. Pensemos cuáles son esos cánones de belleza en nuestra actualidad, pero cómo nos afecta a nosotras mismas, ¿sí? Cómo a cada una nos afecta, ¿sí? Cómo podemos aceptarnos y ver la belleza real que tenemos y construir una narrativa de nuestro cuerpo e historia que nos permita estar contentas con quienes somos y ser o que somos merecedoras de amor y de respeto, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí como estas preguntas, ¿sí? En ese tinterillo. Y pensemos también en las jóvenes, como hoy, digamos, las jóvenes eh, tienen este mandato, es tan fuerte que está permeado desde muy pequeñitas, ¿no? O sea, está permeando sus vidas desde muy pequeñitas. Bueno, y sí, y también pensemos cómo fue seguramente en nuestra adolescencia, cómo vivimos esta parte de la belleza, sí, cómo nos afectó, ¿no? Porque en la adolescencia es cuando más necesitamos quizá ese reconocimiento y necesitábamos el reconocimiento masculino, incluso de la familia, de las amigas, ¿no? Entonces, ¿qué concepto fuimos elaborando de nosotras mismas y incluso de las demás, ¿no? Bueno, entonces, vamos a pasar ahora no sé si alguien quiera compartirnos así como súper rápidamente, cuál es uno de esos cánones de belleza o esos mandatos tan fuertes con los que hoy tenemos que luchar las mujeres. Es una sociedad que es gordofóbica, por ejemplo. Ajá, Rechaza los cuerpos gordos, los estigmatiza, los rotula, los excluye, los censura. Y es una de las grandes, pues, desgracias que sobre todo enfrentan muchas mujeres sometiéndose a esa violencia estética. gracias, Glorita. Ana Milena, ¿le vas a decir algo, sí? Sí, buenas noches, gracias. Creo que también hoy en día como se ha encajonado la belleza, pero tipo, creo que de pronto en la forma, creo que las jóvenes ahora están sufriendo ese problema de pronto hacer la parte estética de los senos, lo que se implica hacer otra parte estética, ¿no? Creo que la belleza, y por ejemplo tengo una amiga que es periodista, ella le tocó operarse porque la parte del periodismo se decidió para poder salir en televisión, ¿no? ¿Cierto? Y eso le causó un daño fuertísimo a ella hasta perder su ser realmente, ¿no? Entonces yo creo que ese canon ha causado mucho daño a las mujeres. Vale, muchas gracias. Creo que Andrea y continuamos, ¿vale? Gracias, Andrea.
Buenas noches. Bueno, yo creo que también en línea de lo que decía la compañera anterior, esos estereotipos que nos lleva a muchas mujeres a quizás a pasar por esos procesos de cirugía, de polímeros. También eso, si vemos en muchos reportajes o en muchas, esto ha afectado mucho al cuerpo de las mujeres y es un veneno para el cuerpo de las mujeres, pero es como cumplir esos estándares de belleza, de que la nalga bien redonda, de que los senos bien redondos, de que la cintura bien, sí, ese estereotipo de 90, 60, 90. Creo que esa ha sido una violencia que nosotras mismas, las mujeres, nos hacemos, ¿sí? Digo nosotras mismas porque la mayoría de nosotras a veces accedemos a estos tipos de violencia quirúrgica, no sé, como decía Glorita. Y también algo que a mí me llama mucho la atención ahorita con las jovencitas es el tema de todo lo postizo, que también es como cumplir otros estereotipos de que las pestañas deben de ir a la perfección, de que debe ir así no sé cómo, o sea, una cosa que, pues que eso también nosotros mismos nos estamos violentando nuestro cuerpo. A mí me sorprende mucho las uñas, ¿no? Eso, y las uñas, también iba a decir Sí, lo mismo, pero pensé que no entraba ahí como en el sí, tema del sí, sí. porque Lo primero que pensé fue mucho como en las uñas que están tan de moda hoy en día. Muchas sí. gracias a todas. Bueno, en la bitácora vamos a responder un poco entonces estas preguntas, porque creo que son fundamentales para entender la belleza y para hacernos preguntas precisamente si necesitamos también reconciliarnos con nosotras mismas, ¿no? Si necesitamos reconciliarnos con el cuerpo y creo que es una tarea de siempre, siempre de no acabar, o sea, de hacerla un continuo y de mostrar, digamos, a través de cada una de las etapas de la vida, aceptar nuestro cuerpo, aceptar esos cambios, aceptar que me salió la arruga, aceptar que me salió la mancha, aceptar que, o sea, ir aceptando con dignidad y con amor. Eso no quiere decir que no haga ejercicio, que me cuide, o sea, eso no quiere decir que muchas decidan o decidamos también por autocuidado muchas formas, ¿sí? Pero creo que es importante reconciliarnos con nosotras mismas y ver que la belleza va más allá de un concepto no solamente estético, sino que abarca tanto lo espiritual, lo ético, el respeto. Sí, la belleza tiene que ver con todo, digamos, lo bueno que también podamos dar de nosotras mismas. Bueno, pues vamos a continuar entonces con esta otra parte que es la fuerza de decir no. Bueno, el texto, ustedes lo vieron lo maravilloso como está estructurado. Y pues lo que más llama la atención precisamente ya cuando se cumple el complot, ¿no? O sea, cuando se hace realidad que Tamar va a la casa de su medio hermano, es cómo ella reacciona. Entonces vamos a verlo, vamos a ver ese no, qué implica y por qué fortalecer también nuestro no, ese no que tiene que ver con la prevención de las violencias, con parar las violencias en nuestras propias vidas, en parar las violencias contra otras mujeres, pues creo que es algo a fortalecer. Bueno, entonces, bueno, la narración entonces. A veces se me interpone aquí las figuritas. Un segundito que, perdón, no sé qué hice. ¿Qué hice acá? No te va. ¿Cómo le hago? Pero ahí Ay, estamos viendo bien pero la yo, pero diapositiva. yo veo, Ah, pero ya. yo no, pero yo no la- Perdónenme un segundito, a ver si la logro. No, y ahora, ustedes ven las diapositivas. Sí, sí. No, La ya. fuerza del no estamos. Sí, pero yo no las, yo las veo a ustedes, pero no veo la diapositiva. Qué error, qué error. Bueno, espérate a ver si no sé. Deja de compartir y vuelves y compartes. Listo, vale. Yo creo que estaría acá, a ver si. Ay, aquí. A ver, a ver. No.
aquí lo que... ya. Listos. Listo, ahora sí las veo. Qué pena con ustedes. Me tomó el peto. Pero es que no se me quiere quitar de acá. Bueno, ya pude. Listo, entonces, esta fuerza del no tamal dice no 6 veces. Cuando vimos precisamente en el paralelo, pudimos ver cómo se expresaba de diferentes maneras. Entonces, en el versículo 12 dice, no, hermano mío, no me hagas violencia. Ese es el primer no que alza Tamar. Y esta negación es una negación directa, es un no de parar, ¿sí? Ese primer no es explícito. Usa la palabra hebrea al, que significa no. El segundo no es porque no se debe hacer así en Israel. Entonces es un rechazo, pero es una argumentación que apela a las normas morales y legales, ¿sí? Entonces ella es una mujer que ya va mostrando como su educación, va mostrando su inteligencia, va mostrando, digamos, esa hermosura que no solamente es física, sino su inteligencia. El tercer no es no cometas esta infamia. Es una negación directa y también es explícita y tiene una carga ética, ¿sí? Porque ya le está diciendo qué consecuencias tiene la infamia, ¿no? En el versículo 13 es, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Entonces apela al daño personal que va a sufrir ella. Es un no literal y es parte del rechazo que Tamar hace. Luego dice, y tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Entonces ahí también apela no solamente al daño personal a ella, sino al daño personal a él e insiste en las consecuencias. Luego dice, te ruego ahora que habléis al rey, que él no te negará a ti. Entonces fíjense que ellos eran medios hermanos, pero que incluso dentro de esas reglas que tenían, pues si lo que ella le dice, si tú me pides a mi papá, él puede darme como esposa, ¿sí? Que eso no sería algo lícito, digamos, en otros contextos, pero en este contexto sí. Es el último intento que hace, pero recordemos que la fuerza física pues puede más que estas razones que efectivamente, y es la desventaja que por lo general, ¿no? Tenemos las mujeres la fuerza física frente al agresor. Listo. Entonces, esta capacidad de defensa, siento que es muy importante resaltarla eh, en el texto porque muestra, digamos, esa fuerte resistencia de Tamar, quien hace uso de su capacidad de defensa propia con gran valentía. Creo que ella, o sea, para sacar la voz se necesita valentía. Y ella demuestra ser una mujer inteligente, educada, con criterio para discernir que lo que está ocurriendo es un abuso. Su gestión emocional también merece ser resaltada y seguramente experimentó miedo, asco, repulsión. Imaginémonos qué sensaciones en el cuerpo de alarma pudo experimentar, pero aún así pues se mantiene la claridad para la defensa con argumentos éticos, legales y personales. Recordemos que esta es una narración, entonces la narración en el texto, esto ocurrió mucho después. Este es un texto del posexilio, donde se necesitaba hacer una reconstrucción de la historia, digamos, e identidad de Israel. Y se piensa también que pudo haber sido recopilada también por mujeres, ¿sí? Esa es una de las teorías que hay, y es que o las autoras de este texto sean mujeres, ¿sí? Y que tienen una función también profética y que tienen una función dentro de esa reconstrucción y también esa crítica pues a la monarquía, ¿no? Y por qué están donde están también, ¿no? O sea, hacen una crítica muy fuerte, digamos, a, a David en este caso y a la monarquía. Bueno, también traje otra cosa importante acá, quiero verla ahora, que es importante y es, veamos o sea, frente a la narrativa del texto que la muestran como esa mujer valiente, como esa mujer que es capaz de argumentar,
Veamos desde la psicología o la neurociencia cuál es la respuesta cerebral ante un ataque. Entonces, frente a una amenaza se activa principalmente el sistema límbico, en especial la amígdala, que detecta el peligro y pone en marcha una reacción automática. ¿M? Entonces, esto pone en marcha precisamente esta respuesta de supervivencia y por lo general hay cuatro respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, primero es la lucha. Entonces, hay personas que frente a una amenaza como esta, un ataque, lo que hacen es defenderse, ¿no? Corporalmente. Lo otro es escapar, o sea, no se piensa, sino que se activa de alguna manera la adrenalina y el tren inferior y lo que hacen es huir, ¿sí? Escapar de ahí. Y la otra es congelarse. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado como esa parálisis de que no, uno tiene tanto miedo que no puede reaccionar, no puede huir, no puede, siente que está totalmente inmóvil. Y la otra es la complacencia, intentar calmar al agresor para sobrevivir, ¿sí? Entonces, hay cuatro tipos de respuesta y en este momento el cerebro se desconecta parcialmente y el cuerpo actúa sin pensar, guiado por el instinto. Por eso muchas víctimas no pueden reaccionar como esperamos, están sobreviviendo. Entonces, estas dos, digamos, miradas frente al abuso y a decir, pues, lo que acabamos de decir, que pues ella es una mujer valiente, que es una mujer que está mostrando como esta inteligencia, creo que es, creo que es una intencionalidad del texto, ¿sí? En la vida real, o sea, imaginémonos la escena, ¿no? Mientras ella argumenta todo eso, ¿no? O sea, sí, entonces imaginémonos la escena. Y creo yo que es importante, es el mensaje que se quiere dar, ¿sí? ¿Quién escribe, quién recopila esta historia? ¿Qué es lo que se escoge de la historia, ¿no? Porque esa es la intencionalidad del mensaje que se quiere dar a los y a las destinatarias de su momento. Acuérdense que no estamos pensando en este momento, sino de ese momento cuando es escrito el texto, ¿sí? Que creo que es importante esos tiempos también como históricos para que los veamos. ¿Listo? Entonces, no sé si aquí haya algún aporte con respecto a esto, a lo que dice el texto y a la reacción que por lo general humanamente tenemos frente a este tipo de agresiones. Mientras alguien, si quieren, levanten la manito, si quieren compartir algo, si desean decir algo. Recuerden que yo les envié también un enlace de un Instagram hoy de un caso muy cercano aquí en Colombia, de un líder religioso que viola a su hijastra. ¿M? Y fíjense que el video muestra cómo ella huye, ¿sí? Ella está luchando por su vida, pero ella huye. ¿M? Entonces ahí vemos también esta respuesta. Vale, entonces bueno, por aquí vi una manita levantada, María León. Dale, María. Hola, buenas noches. Yo por aquí Buenas. de la madrugada europea. Mm, Muchas gracias. Estaba pensando en una conversación que tuve esta semana con unas amigas aquí, porque pensaba en la carga que se le pone a la mujer de probar si hubo consentimiento o no. mm, Y hablábamos con un par de amigas que la ley debería, o se están sucediendo cambios, que el agresor es el que tiene que comprobar que hubo consentimiento. O sea, hay consentimiento solo cuando hay como un sí explícito. Entonces, claro, esta historia 5 o 6 veces hubo un no, pero trayéndolo un poco a la realidad actual es como los agresores deberían empezar a probar que hubo consentimiento y no poner la carga de la prueba en quienes son abusadas. Eso era un poco. Gracias. Muchas gracias, María. Blanquita. Eh, bueno, estaba pensando como una mujer que ha sido violada, pues encima de todo se le revictimiza, la sociedad la revictimiza porque es una mujer que dice, ay, esa fue violada, es tenida por menos inteligencia, menos capacidades,
Pero cuando miramos aquí la fuerza del no, la inteligencia de esta mujer, sus respuestas, la relación a las leyes en ese momento de la sociedad, es una mujer bonita, pero es muy inteligente, ¿no? Entonces, eso se pierde cuando una mujer es violada, ¿no? En nuestra sociedad. Gracias, Blanquita, así es. Y eso es lo que tenemos que resaltar precisamente, o sea, esa es nuestra mirada, digamos, disruptiva, esta mirada liberadora que necesitamos. Bueno, Lilia, y continuamos para que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Dale. Pensaba un poco en esta belleza que viene desde el comportamiento, ¿no? Y cuando nos ponen en espacios donde nos toca sobrevivir, entonces surgen diagnósticos como la histeria, ¿no? En algún instante en la historia fue la histeria, entonces las mujeres histéricas y cómo las domesticaban o cómo las trataban a nivel sexual y que aún es una narrativa que tenemos. Y entonces la mujer que es sumisa, la mujer que no dice no, que a todo dice que sí y va contigo a lo que tú me digas, esa mujer es hermosa, esa mujer es linda, esa mujer es agradable para mí. Pero la mujer que está en supervivencia y que grita y que en algún momento la llevan a su límite, esta mujer sí es como, uy, es la loca, es la histérica, es la que no, con la que no te debes involucrar nunca de ninguna manera. No es buena mamá, no es buena mujer, no es buena amiga, no es buena compañera. Gracias. Gracias, Lilia. Listo, continuemos acá. Entonces, me parece como súper importante porque seguramente todas o la mayoría, me atrevo a decir esto porque cuando hemos hablado, digamos, de agresiones sexuales o de violencia sexual, no solamente estamos hablando de penetración y de violación, sino estamos hablando de muchas formas de violencia. Y muchas, la mayoría de mujeres, hemos sufrido ese tipo de violencia. Entonces, este tipo de reacciones o nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida con estas reacciones en nosotras mismas. Y entonces es importante como ver que no solamente, o sea, no sentirnos mal, porque si en algún momento estábamos en ese momento de supervivencia y nos paralizamos o dijimos cosas incoherentes o actuamos de una manera como que no esperada, no quiere decir que si no argumentamos, si no dijimos no, estuvo mal, ¿sí? Sino que realmente nuestro cuerpo, nuestra sabiduría también interna, em, eran los recursos que teníamos en ese momento y también no sé, como entender mucho el miedo, lo que causa el miedo también en nosotras, ¿sí? Para, para no juzgarnos, ¿sí? Y revictimizarnos también, como decía nuestra hermana. Listo, aquí hay un cuadrito hecho por ChatGPT. Eh, Porque quería como que habláramos un poquito de esta violencia patriarcal, pero esta violencia patriarcal que es estructural. Y entonces a veces creemos que es exagerado, que no todas, no sé, a veces nosotras nos dicen o pensamos, ¿no? Por allá nuestros, no, pero no todos los hombres son así. Entonces, claro, o sea, cuando nosotros vemos esta historia, por ejemplo, podemos ver pues que el principal responsable, porque es el más visible, porque es su papá, ¿no? Ese silencio, ¿no? Como no solamente era el rey, era la figura de autoridad, pero también es su papá y esta persona no dice, no hace justicia, no pone castigo, no pone límites, ¿no? Y también muestra una emocionalidad o una empatía o un apego más hacia sus hijos hombres que hacia ella. Entonces ahí vemos que el valor de la mujer no era lo mismo o no es lo mismo. Incluso hoy en día tampoco nacer hombre que nacer mujer. O sea, eso lo vemos ahí clarísimamente. Luego vemos cómo Absalón, aunque entre comillas es el vengador, uno diría, claro, él tenía a alguien que hacer algo, pero él no lo hace por Tamar, él lo hace es por el honor masculino, ¿sí?
Y es realmente quien también le ordena que calle, ¿no? Y este mandato al final es demasiado fuerte sobre nosotras las mujeres cuando nos dicen, venga, estos trapitos sucios se quedan en casa, de esto no se habla, de estas violencias sexuales en casa, no se habla, ¿sí? Y este es el gran mandato hacia las víctimas de la violencia sexual, es el silencio que está hasta el día de hoy por esa estigmatización que nos hablaba también nuestra hermana. Y él también toma justicia por mano propia, ¿no? Entonces planea la venganza, conspira, reúne a sus siervos y ordena entonces el asesinato. Luego está el abuelo, y realmente el abuelo es nombrado, pero está totalmente, digamos, ausente en la acción. Y también está el criado, ¿no? Alguna de ustedes me escribía y me decía como esa indignación, si era que el criado estaba viendo la violación o la estaba oyendo, y que si el criado pudo haber hecho algo, ¿no? O sea, llegamos hasta angustiarnos a leer ese texto imaginándonos la escena. Y cómo la saca, a mí me impresiona, yo me imagino la escena realmente de cuando la saca y le cierra la puerta, o sea, ¿qué sentimos cuando nos sacan y nos cierran la puerta? Esa vileza, esa humillación, eso que pasa, no sabemos si él estaba a favor, si no estaba a favor, si estuvo en la escena, si no estuvo, ¿sí? Entonces alguna de ustedes le respondía y le decía, mire, seguramente si ahondamos más en los usos y costumbres de esa época, podríamos saber si a los criados les era permitido estar ahí o no, ¿sí? Por ahora el texto no nos lo dice, no hay otros textos que podamos comparar y que podamos decir, pero lo que sí podemos decir es que la intencionalidad de la autora o del autor de este texto quiso resaltar precisamente cuando el criado la bota, ¿no? Cuando el criado la saca, ¿sí? Y por supuesto, pues sabemos que los criados en este caso, pues no tenían voz y voto, ¿no? O sea, si, imagínense si él saca a Tamar o hace algo, la defiende, pues también lo iban a matar, ¿no? O sea, eso no eran personas con derecho, no eran personas que pudiesen realmente defender, por eso realmente quien puede defender es su propio padre y no lo hace, ¿no? ¿Mm? Eso es lo más complejo del texto. Ay, que yo no sé por qué se me pasa la diapositiva. Bueno, ya tenemos un poco la hora, voy a agilizar un poquito. Y bueno, vamos a entrar en esta parte de las mujeres invisibles en el texto. Para las que todavía se están preguntando qué será lo que me quieren decir o no está muy claro. Es un ejercicio muy importante porque nos permite ampliar un lindero, o sea, nos permite ampliar un marco, ¿m? Que nos da el texto. Lo que nos dice o se omite no quiere decir que no estuvo ahí. Entonces, hagamos, por ejemplo, un ejercicio de pensar de pronto en una discusión familiar. Entonces, uno como la cuenta, ¿no? Es que pasó esto y él dijo, o ella dijo, pasó esto. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que otras personas estuviesen en la casa, que estuvieran los vecinos abajo, ¿sí me entiendes? O sea, hay otros actores sí, en la vida cotidiana que no se nombran, pero que están ahí, asimismo en el texto, ¿sí? Eso es el ejercicio que queremos hacer hoy. Revelar quienes no están explícitamente dichos. Bueno, entonces para esto necesitamos la sospecha. ¿Qué otras mujeres estuvieron ahí? Entonces pensémoslo. ¿Qué otras mujeres creen ustedes que estuvieron ahí? Escuchando tras las puertas, consolando seguramente en secreto, llorando en silencio, obedeciendo también órdenes o resistiendo como pudieron. Recordemos que siempre las mujeres estamos haciendo estrategias, estamos haciendo lo que mejor podemos en el contexto que tenemos. Entonces, este acto que vamos a hacer ahora es un acto, digamos, liberador, y nombrar a esas mujeres no es un simple ejercicio creativo. ¿Sí? Es un acto de justicia narrativa y simbólica, y las historias también se reparan cuando se amplían para incluir a quienes el poder ha silenciado. Entonces, no sé, antes de pasar a la siguiente diapositiva, un momentito.
No sé si alguien me quiera decir qué mujeres creen que pudieron haber estado. La mamá de Tamar. Muy bien. ¿Cómo se llamaban? Ay, no me ¿Se acuerdo. acuerdan? Varias de ustedes la mencionaron. Maca. Maca, muy bien, Blanquita. Entonces, esa es evidente, o sea, esa aunque sea está nombrada, ¿listo? Listo, muy bien. Maca estaba en primera fila. Listo. ¿Quién más? ¿Quién no está nombrada? ¿Quiénes no están nombrados ahí? Pues yo creo que las esposas de los criados, ¿no? Ellas vivían también allí, ¿no? Ahí tenían que haber mujeres sirviendo, no las O nombran. sea, mujeres que servían, estoy de acuerdo. Sí, sí, Mujeres que servían, sea en la casa de David, ¿sí? sí. O sea en la casa de Absalón, sea en la casa de Amnón, ¿cierto? Yo creo que también, yo Correcto. digo que también tuvieron que haber siervas ahí. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién es más? La madre de Amnón. Muy bien, muy bien. Es muy posible. ¿Dónde estaría ella? ¿Estaba muerta? ¿Quién era? De pronto otros textos nos dan luces. ¿Quién era la madre? Muy bien. Listo, entonces muchas gracias por eso. Vamos a ver, aquí yo les traigo una propuesta de qué mujeres podrían haber estado. Entonces ya dijimos, ustedes mismas la dijeron, la madre de Tamar es una figura materna que pudo haber querido protegerla o consolarla, ¿cierto? O incluso hacer justicia, ¿no? Las siervas del palacio, entonces ya dijimos, son testigos silenciosas, posibles cuidadoras o acompañantes de Tamar. Recuerde que Tamar era una princesa y siempre estaba rodeada de algunas servidoras, ¿no? Entonces es muy posible que estas mujeres que estuvieron al cuidado tenían una cercanía con ella. Y luego de esto, pues también la hayan seguido teniendo. Las amigas o hermanas. O sea, ¿ustedes se imaginan a Tamar sin una red tal vez de amigas o de apoyo? ¿O con quién se relacionaba? ¿Mm? Pensemos un poquito en sus pares o en algunas otras mujeres que pudieran ser cercanas a ellas. Y otras, un poquito de pronto no, un poquito más lejanas, pero pensemos en las esposas de David. O sea, recordemos entonces a la mamá de Salomón, a la mamá de Admón, que ya la dijeron, ¿sí? O sea, estas otras mujeres que estaban en palacio cuando escucharon esta historia, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo lo habrán vivido, no? Y muy bien, la madre de Admón también es alguien que seguramente podría haber estado ahí. Podría haber, aquí hay otras sospechas, ¿no? Podría haber intuido o encubierto o habría sufrido por las acciones de su hijo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo les hago una propuesta, pero ustedes también pueden tomar las mujeres que ustedes quieran, imaginar en el texto, eso sí lo tienen que como que argumentar bien, ¿vale? Entonces, vamos a recordar rápidamente quiénes son los personajes. Entonces tenemos a Tamar, tenemos a Amnón, a Absalón, a Jonabat, que es un personaje para analizar muy chévere, pero pues que ahora no vamos a tener la oportunidad. A David también, a los sirvientes, a Talmai y a Admihud, que dijimos que era el abuelo, ¿se acuerdan? Que era el abuelo y los invisibles en el texto. Entonces, ya estamos trabajando en este caso ya las mujeres invisibles. ¿M? Y entonces ahora sí vamos a pasar al trabajo en grupo. Entonces, Liz, una cosita. señora, Es que tú colocabas, bueno, estamos también con la clave de la sospecha y tú ponías ahí que la mamá de Tamar posiblemente quiso cuidarla y consolarla. sí, También podríamos decir que no, también que no quiso, exactamente, sí, que estaba, exactamente, porque hay mamás que no cuidan también, exactamente, no podemos romantizar que toda la maternidad siempre es buena. O exacto. sea, hay mujeres, hay mamás que están ciegas ante los abusos de sus hijos y sus hijas, no quieren ver esa Ujú. realidad, entonces también puede ser, ¿no? Me parece muy bien, gracias Glorita por el aporte y también que pueden incluso hasta justificar lo mismo, ¿no? Revictimizar, se lo buscó,
Es que, es más, se merece lo que le está pasando, ¿no? Entonces, es muy válido, ¿no? También pensar quiénes la pudieron haber repudiado, como lo decía también Blanquita, porque este repudio era algo muy cultural, ¿no? O sea, la mujer que ya dejaba de ser virgen, fíjate cómo ella incluso le clame, mire, esto no se hace y cómo me va, como aparte de todo, cómo, o sea, cómo me vas a hacer un mal peor después de que pasa esto, cómo me vas a votar. Era un mal todavía peor porque era el repudio social sobre ella. Entonces, tiene todo el sentido lo que estás diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí voy a explicar, voy a dar a entender pues lo que queremos en los trabajos en grupo. Yo voy a ir pasando por los grupos, ¿sí? Voy a irles escuchando. Entonces, quiero que las que ya tienen su bitácora, las que la descargaron, la pueden ir escribiendo ahí, las que no en su cuadernito. ¿M? Entonces, esto es algo sencillo, pero muy profundo, ¿sí? Esto es algo muy importante que podemos usar eh, para trabajar el texto. Entonces, es construir una narrativa de la restauración de Tamar. Ya sabemos que ese mandato del callar y de quedarse en la casa de Absalón fue casi que un destierro, un castigo. Después de que ella luchó, gritó, ¿sí? Rasgó sus vestiduras. Mm, Entonces vamos a construir una narrativa de la restauración de Tamar, ¿sí? Entonces les propongo que escojan de las mujeres invisibles, eh, mm, sí, escojan tres, ¿sí? De ellas, más los personajes que ustedes quieran. Si ustedes quieren tomar al abuelo, si quieren tomar al que quiera o a un siervo, lo que ustedes quieran. Y crear una narrativa de consuelo, de sanidad y restauración para Tamar, ¿sí? Entonces, les voy a pedir el favor que todas acepten el grupo. Esta diapositiva se las voy a compartir ahora mismo ya en el grupo para que la tengan ahí a la mano y no tengan que, que anotar nada. Y vamos a trabajar juiciosamente estos 15 minutitos y luego vamos a volver pues para, para socializar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Me dicen No, si como quieren. tal vez invitarlas a que vemos que cuando hacemos grupos muchas se desconectan, ya no contestan. No se asusten por el grupo también es un ejercicio de conversación muy linda, muy rica, entonces acepten la invitación y participen, no se queden en silencio porque perdemos la riqueza de esa conversación, ¿listo? Ujú, listo. Buenas noches, qué pena, me querías de pronto volver a repetir, es Claro. narrativa de la restauración. Sí, entonces, bueno, aquí está la diapositiva, pero ya se las voy a mandar al WhatsApp. Es construir una narrativa de la restauración de Tamar, de consuelo, sanidad para ella. Y puedes escoger tres de las mujeres invisibles que se sugirieron, o las que ustedes deseen, visibilizar y si quieren otros personajes, sean hombres, estaría bien, pero que estén en la narración. Listo, entonces nos vamos a grupos ya. Listo, gracias. Sí, sí. Hay 40, tengo feedback. 7 de 5 y uno de 6. Sale. Ya se están No organizando. importa. Acepten ahí ya las invitaciones.
Soraya, acepta la invitación. Lo mismo, Zoila. Constanza tampoco has entrado. Marta. Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, acepta la invitación, Zoila. ¿A dónde? Ya te la vuelvo a mandar. No me sale. Ahí te la mandé. Anda, pero Connie, acepta la invitación. Ya te doy anfitrionía, Liz. Ya me dice, listo, bella, ya. Ya, Voy a comenzar a pasar por los dale, grupos. Y dale. si lo que tú dices, ahí en el que estaba solamente habían dos y los demás no dan señales. No, Ay, qué embarrada, pero bueno, no importa, las y que ese ejercicio tan hermoso, es lindo, lindo. hermoso. Bueno, dale, vayan y les da chancla. ¿Y te deja pasear? No, estoy viendo que Por... no me deja ir a los grupos. Es que antes yo lo que hacía era ponía grupos, o sea, participar, Sí, me ahí se dejaba, puede. pero no me dejan, a mí no me los muestran. No, es que yo no sé si es un, por ejemplo, ya no hay coanfitrionía. Y Ah, ya eso que es no, pago, no, por eso te digo que pero eso sí está eh, rarísimo. sí, Tan raro. Pero nosotros estamos aquí en un grupo porque aquí dice que está con no, estas tres no han Tatiana, entrado, Zoila. Tatiana, ni Connie, ni Zoila. Ellas están No, sin grupo. no, a mí no me deja ver los grupos, señorina. Tan raro. Mm, Sí, yo me acuerdo que antes paseaba por todos los grupos, sí, no, pero yo la última vez lo pude hacer. pero tú, tan raro. Y es que ni siquiera me deja verme a mí. A ver, venga, a ver, yo miro cómo estoy. ¿O No, será no, no, quería. No, que métete en participantes? a ver, venga, a ver. Sí, por ejemplo, ahí dice participantes, pero entonces solamente me muestra las 5 que estamos acá, o sea, las 4 que Mm, estamos aquí, no me deja ver. y no tienes, pero ya tienes anfitrionía, ¿sí? Pues yo no la puedo ver, es que es por eso te digo que es como raro, porque antes me mostraba todo y decía quién eran los anfitriones, los coanfitriones, pero aquí se Y me si ve estás de anfitriona, sí, ahí está desde anfitriona. como raro. Herramientas, herramientas de anfitrión, a ver qué me es. Mm, Grabar, compartir notas, compartir pizarra. Tuvieras las bitácoras tan lindas que nos mandaron, ¿no viste? Ahora, después creo que ahí podemos como sacar testimonios y cosas de lo que dijeron.
¿No? ¿No encontraste? No, señora. No, aquí estoy dándole, pero no. Aplicaciones. Mm. Mm, Pero ya le mandaste las fichas, la fichita. A todas, sí. Por el WhatsApp, sí. Y puedes hacerlo aquí también, por ¿Ah, el sí? chat. Sí. A ver, venga a ver. Venga a ver. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que es? A ver, vamos a captura, no. Archivo. Mm, documento. Ah, mm, mm, está, está mal. Mm, ah, mm. ¿No? Espérate, voy a reclamarte el anfitrión, a ver si... Pues es que, dame un segundo, es que necesito que no vaya a enviar por allá cosas que no son. Porque creo que no, esto es una captura de pantalla, entonces como todas son capturas de pantalla, toca revisar cuál. Pero tú te paras a mí sí me sale, Liz, si estoy ya como anfitrión y me paro en las salas y me doy unirme y ahí me sale para unirme. Pero es que a mí no me muestra las salas, ¿no te digo? Miren, no me muestra las salas. Sí, yo antes, no te digo que antes hacía eso, pero no me muestra ninguna sala. Entonces me voy a meter a ver si están trabajando, ¿listo? Eso, vaya a sumarse, vaya. Está comisionada. Mm. Tengo pomadas, digamos, ya hechas. Podría ser pinturas de planificación, pero pues no sé, eso ya al público, como pinturas de anticoncepción emergente. Tengo también pintura de diente de león, pero pues no sé. Como son como pinturas que yo pues manejo con mis estudiantes y las vendo a ellos, pero no sé, ya para público abierto, no sería, pero digamos que las pomadas, pues sí tengo. Eh, Cuéntame. Ah, bueno, me acuerdo que tú te quedaste con unos stickers de la vez pasada. Sí, amigo, pues más productos en este momento no tengo. Estoy macerando unos para masajes para los senos, pero están macerando. Eh, sí. Mm.
Listo, Glorita, ¿me escuchas? Ok. ¿Me escuchas, Violeta?
Camila, ¿estamos en el grupo o estamos en la línea principal? Están Ya volviendo, volvieron. están Ya están volviendo. volviendo. Ah, ya, gracias, mamita. Listo, Liz. Listo. Entonces, ¿ya estamos todas? Ya estamos todas. Bueno, chicas, entonces ayúdenme con el tiempo. ¿Listo? ¿Cuántos grupos somos? ¿6? 6. Listo. Empezamos Entonces, por el 1. sí, entonces vamos a darle 3 minutitos a cada grupo. Si necesitan más, pues nos dicen, pero pues usen bien el tiempo, ¿vale? Bueno, en la sala 1 estaba Caridad, Claudia, hermanitas de la Asunción, Maruja y Mónica, Teresa Serrano y Soraya. Bueno, ¿quién nos quiere compartir entonces de Bueno, este grupo tan chévere? bueno, Que buenas prenda noches. prenda la cámara, dame el favor. Ay, es que No, pues sí, es difícil. Eso, queremos verle el rostro, gracias. bueno, Listo, Mónica. entonces nosotros somos el grupo 1 y nosotros escogimos a 3 mujeres, una que fue la mamá que es la mamá de Tamar, Maca, la sierva de Tamar, que era la más allegada, la más íntima a ella, o sea, ya era una amiga, en vez de una sierva, y escogimos una sierva de Admón, que estaba ahí escondida escuchando eso, y estaba cansada de tanto abuso que pasaba en esa casa, en ese castillo. Muy bien. Todo todo resulta cuando sacan a Tamar, el siervo, la saca a la calle, obviamente cierran la puerta, entonces Maca y la sierva de Tamar salen corriendo a auxiliarla en la calle y a escondidas sale también la sierva de Admón. Todos van a refugiarse ayudando a Tamar a caminar y todo eso. Van a la casa de Absalón, su hermano. Ahí a Tamar, pues las mujeres la bañan, la abrazan, le dan algo caliente, la escuchan, le limpian sus heridas y tratan pues, de consolarla de todas las formas posibles. Absalón se da cuenta de toda la situación, pues porque ellas le comentan, y Absalón le pregunta a Tamar de qué quiere hacer, con lo que le pasó a ella. O sea, toma en cuenta la decisión de ella, qué opina ella. Ok. Todos se van a la casa de David, el abuelo de Tamar, y van a exigirle a David que haga algo por lo que pasó, que debe haber algún tipo de restauración para Tamar. Como David no hace nada, ahí empiezan a unirse por toda la situación, empiezan a unirse muchas más mujeres, grupo de mujeres, y de ahí se empezó a crear un grupo de sororidad y restauración de las personas abusadas. Qué lindo. Amén. Me hizo llorar. Ay, Dios. Gracias, gracias. Ok. Bueno, muy bien, grupo número Qué 1. lindo, qué Gracias. reparador, sí, gracias. ¿Cómo se Ok. siente, no? Ajá, se siente fuerte, Qué sí. diferente. Sí, Muchas gracias, se gracias. siente diferente el texto, sí. Bueno, Ok. grupo número Bueno, la sala 2 está Blanquita, Camila, Lubis, Marisol Ramírez, Nancy y Redmi. Bueno, buenas noches para todas. Entonces, en nuestro grupo escogimos la mamá, las acompañantes y las amigas y la comunidad.
y otro grupo fue las siervas o acompañantes. Bueno, nosotras visualizamos que la mamá al enterarse, pues la llenaría, primero que todo la escucharía, la consolaría y le podría empezar a compartir, bien sea deduciendo que de pronto la mamá no vivió ese tipo de experiencias, pero sí pudo haber escuchado testimonios de otras personas y verle compartido cómo superaron ese duelo, ese dolor, y también reconocía a su madre la limitación de poder que tenía ella para poder ejercer pues alguna autoridad como para consecuencias brindarle al abusador por más que fuera pues también de la realeza, ¿sí? O un hermano de ella. Las acompañantes son sus amigas, son las que le permiten vivir una relación de desahogo de una manera más horizontal, porque pues en el grupo se siente que en algunas ocasiones, o como ustedes también hace rato aportaban, para no romantizar todas las relaciones maternas, entonces en algunas ocasiones la maternidad no es tan profunda ni tampoco es tan sentida. Entonces, o no ha nacido tanta confianza entre la madre y la hija. Entonces, en algunos momentos sí sucede esta relación más profunda y horizontal con las amigas o con las acompañantes, que podría haberse vivido también para poder ser restaurada el ser de Tamar. Con la comunidad, en el momento que ella fue expulsada y ella se lavó en cenizas y rasgó sus vestiduras, también pudo haber surgido un movimiento de mujeres que la pudieron ver consolado, verla tomado en sus brazos, verla escuchado. Y si lo vemos esto actualmente, también Tamar nos dejaba un ejemplo muy bonito, que a pesar de haber pasado tantos siglos este suceso, ella estaba fundamentada con las leyes, con las consecuencias, con tantos no, con argumentos, no así como vacíos o sin sentido, sin profundidad, sino sustentados. Entonces, hoy en día también nos inquieta y nos invita a Tamar en su defensa, también estar preparándonos, ¿sí? Para protegernos a nosotras mismas y poder ser ese instrumento como de luz, sobre todo a nuestras jovencitas, y poder también guiarlas en el día que ellas, Dios ampare, un ser cercano de uno, saber, por ejemplo, dirigirlas a la línea púrpura, saber cuáles son las leyes, a dónde debemos dirigirnos para orientarlas, ¿sí? Y eso hizo Tamar. Las siervas también fueron y serán siempre un pilar, porque ellas muy seguramente o las acompañantes la tomarían en sus brazos, la lavaron, la limpiaron, la abrazaron, le hicieron pronto baños, rituales para limpieza, para armonizar, para dignificarla y hacerle entender o comprender que ella no es la culpable, sino fue víctima de, bueno, de algo absurdo que nació en el hermano de ella. Y también, pues, nombramos en general a los hombres con el tema que se movían y muchas veces se sigue viendo eso reflejado por el poder, por el ego, por el honor o por las preferencias, como bien lo dejó ver ay, se me olvidó. David, David, gracias. David, estaba pensando en Salomón. David, cuando sintió más la muerte y todos los sucesos que lo que había hecho su hijo con su propia hermana también. Gracias, gracias, grupo número 2. Gracias. Qué potente. Chévere. Bueno, en el grupo 3 estaba Andreita, Carmen, Francisca, Marta y Marisol Ocampo. Eso de echar al agua me gusta harto. Ajá. Chicas, adelante. Está apagado tu Ah, ya, micrófono. ok. Dale, Francisca, y si quieres te complemento o no quieres. No, dale. Solo voy a avisarle del micrófono, gracias. Bueno, nosotros también pensamos en esa restauración, en esa sanidad con Tamar
desde las personas que ella la acompañaban, en este caso pues también ese círculo de amigas, más que de las siervas, amigas, ¿sí? Ese círculo de red que ella tenía ahí. Nos basábamos también y pensábamos cuando ella sale y rasga su vestido y sale corriendo en ese círculo que la acoge, la abraza, le da esa contención que se necesita en ese momento tan, como tan triste como del ser mujer que violentaron, pues como esa parte de ella, esa parte de mujer. Entonces la llevaron, le quitaron esa ropa, la bañaron, la limpiaron, la peinaron, y entre ellas hicieron como ese círculo de hablar, de escucharse unas a las otras, y también pensábamos que entre esas amigas, entre esas siervas, digamos así, también existía algún abuso de poder, perdón, de violación, quizás por el mismo amor, por ser siervas. Entonces quizás desde la experiencia de estas otras mujeres, también eso le ayudó a Tamar como a restaurar, como a afrontar este momento tan doloroso de su vida, ¿sí? No sé qué más dijimos, ¿me recuerdan? Francisca, también lo hablábamos de que desde a partir de ahí, decíamos al final, desde esa experiencia también se creó quizás un grupo donde existía ese apoyo emocional, psicosocial, para mujeres que quizás también en su momento fueron víctimas de violaciones y todo. A partir de esa experiencia se pudieron ayudar también a otras mujeres para pasar y ayudarlas y crear esa sororidad y esa comprensión entre ese círculo de mujeres que había. Otras mujeres. Gracias, Quiero agregar algo Andrea. chiquito. Ok, sigue. Una cosa que hablamos también era si Tamar fue capaz de decir que no, ella ya contaba con esa red desde antes. Y probablemente, tal vez su mamá, así como muchas mamás, se han dado el trabajo de decirle a las niñas que nadie toque estas partes, tú puedes decir que no, esto está bien y esto está mal. Tamar tuvo a alguien que afirmó eso en ella y ella pudo decir que no, aunque no tuvo el poder suficiente para Para que evitar que no. pasara, ella sí contaba con esas personas cerca. Eso. Así es. Súper, me encanta. Y me gusta también, y gracias, porque por lo general cuando hay violencia sexual, no es un caso aislado. Por lo general el agresor ha agredido varias veces. Y el decir no y el hacer ese grito público y todo esto, lo que genera es realmente también parar otras posibles agresiones, ¿no? Por eso es tan importante la denuncia, ¿no? Digamos, ya para nuestra época. Muchas gracias al grupo. Siguiente, Bueno, empezamos con grupo el 4 4. estaba Claribel, Milenis, Sandra y Silvia. Creo que Sandra vas a compartir. Buenas noches. Bueno, nosotros también queríamos visibilizar a la mamá de Tamar porque si bien Marta seguramente le dijo a su hija que pues que podía decir que no y todas estas cosas, en su época para ella era muy natural ver estos actos de violencia. Entonces hablábamos que seguramente ella sintió miedo, miedo al hablar, miedo de salir y decir esto no está bien, no estoy de acuerdo, pero claro que debió haber llevado su dolor, claro que debió haberlo sentido, claro que debió haberse sentido muy, muy mal, eh, pues por su hija. Queríamos también exaltar la labor de Absalón, ¿sí? Creo que fue quien la defendió
porque a pesar de la cultura machista y el patriarcado del que él hacía parte, pues también levantó la voz y dijo, esto no está bien y voy a defenderlo. Em, y hablábamos de las siervas también, como creo que ya lo han dicho, como ese primer refugio de Tamar, como ese primer, ¿cómo se dice? Como esa primera zona segura donde ella pudo desahogarse, donde la atendieron, donde la recibieron. Y hablábamos de que ellas eran varias mujeres, donde seguramente si hubiera sumado la mamá también con ellas, se hubiera hecho justicia. Es muy interesante lo que dices porque también es ver la horizontalidad, ¿no? Porque digamos que también por ser ella princesa, ¿no? Ella había recibido tratos diferenciales, sí, diferenciados por ser ella princesa, pero en este caso es como unirse a las demás, ¿no? En este caso es sufrir algo que sufren normalmente las mujeres y se les manda a callar. Entonces, gracias también por decirlo. Mm, Ujú. Gracias. Bueno, Bueno, grupo 5 estaba Inesita, Lady, Lilia Aranguren, Liliana Giraldo y Jenis Vergara. Bueno, yo tomo la vocería y después mis colegas, ah, si tienen alguna cosa para decir, lo dicen. Esto nos faltó tiempo, pero bueno, está bien. Nosotros escogimos igual. La mamá, Maca, la mamá. las amigas y las siervas y Absalón y David dentro de del drama, ¿no? Entonces, las amigas y siervas son testigos de la amargura, tristeza de Tamar, del llanto. La rodeaban de ternura, de cariño, la consolaban, la escuchaban, cambiaban sus ropas, la alimentaban y cuidaban sus sueños. La madre también lloraba con ella, eh, sentía ese desgarre que su hija tuvo y a la vez la confortaba. Y a la vez ella también, al contar a su madre toda la situación, Maca abordó a David para que hiciera una conversación fuerte con Amnón sobre lo sucedido, pues lo consideraba como una persona enferma. Tamar, al sentirse una mujer escuchada, valorada, amada, cuidada, ella también sentía una grande consolación. Ella era una líder de por sí, una sacerdotisa que conocía también de curativos, que era una mujer. La parte de la belleza en otras dimensiones también se refiere a sabiduría, una mujer sabia. Y la sabiduría también tiende a ser una mujer piadosa, ¿no? Y sin duda que ella entregó su virginidad de corazón a Yahvet por hacer esa función de ser sacerdotisa. Entonces, por ser una mujer sabia, hermosa, física y espiritual y emocionalmente, eh, sintiéndose consolada, se vuelve consoladora. Así que habla con su hermano Absalón para no tomar venganza y derramar más sangre sobre la misma familia y dejar que Yahvé, el Dios, tome justicia, una justicia verdadera. Pero a la vez habla con sus amigas, tenían conservatorio, conversaban, ¿no? De cómo poderse ayudar, protegerse, de alzar esa voz para hacer cumplir la ley y no ser cómplices de abusos, donde otras mujeres también son fuertemente abusadas sin que se les escuche y sin que se proteja su dignidad. Pronto. Muchas gracias, wow. Muy interesante esta restauración donde ella se vuelve consoladora, ¿no? Recibir consolación también nos da la capacidad de consolar y también lo que dicen ustedes de que ella también se volvió una sacerdotisa, ¿no? Entonces, muchas gracias. Sí, bello O eso. número 6. Ahí estaba Judith, María Cruz y Nidia López.
Bueno, yo tengo la vocería de este grupo, un saludo de mujeres bellas, y nosotras elegimos también a la mamá de Tamar, Judith, yo no te a escucho una de bien. las No sé si ustedes siervas la escuchan y bien. su amiga. No sé, Judith, si alguien más del grupo puede compartir. No, no escuchamos para Mm, nada lo que dices. María Cruz, por favor, puedes apoyarme en la vocería. Ahora me escuchan mejor. Mi volumen está todo. Sí, acércate bien al micrófono, eso. Voy a cerrar la cámara si quieren, por Ah, favor. bueno, ok. Bueno, entonces nosotras elegimos a una de las siervas porque imagínense que ella le contó a Tamar que también había sido abusada sexualmente por el amor. Entonces ella se acercó a Tamar y le ayudó espiritualmente en oraciones, le ayudó también en aromáticas y todo eso que ayudan. La sierva le decía, bueno, vamos a conseguir las plantas, vamos a sanarnos hasta ver qué hacemos más adelante, mientras que la mamá le mandaba cartas, porque recuerden que ella se fue para donde su hermano, ella no se fue donde la mamá. Entonces, mientras que eso pasaba, la mamá le mandaba cartas para sanarla emocionalmente, para pedirle perdón, porque la mamá no estaba viendo la realidad que en esos momentos estaba viviendo Tamar. Entonces, en últimas, la mamá decidió irse allá donde ella a hacerle acompañamiento fiel, y la amiga, pues después de enterarse de que solo las señoritas, las hijas de los reyes, usaban vestidos de colores y que ahora tenía que cambiar su vestidura, la amiga fue importante en guiarla, en aconsejarla, en decirle que si ahora le tocaría usar nuevos vestidos, pues que no se sintiera deshonrada, como ella lo gritaba también: me quitaste mi honra, me siento la basura, me siento mal. O sea que después de todo este encontrarse, ellas empezaron ahora a tejer red y a unirse y a sacar adelante a Tamar. Bueno, pues muchas gracias a todos los grupos. Creo que ha sido maravillosa este ejercicio de crear una nueva narrativa. Y creo que eso nos invita muchísimo a esa necesidad de hacer red, a esa necesidad de escuchar. Y todas, mire que todos los grupos tuvieron cosas en común. Todas escogieron a la mamá. Fíjense cómo es de importante la figura materna. Todas escogieron a las amigas. Todas escogieron a las siervas, ¿sí? Y unas que eran más que siervas, eran amigas, ¿sí? La importancia de la amistad, esa red de apoyo que viene siendo familia, pero familia escogida, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy importante. También las que dijeron que fueron a reclamarle a David, ¿no? Por justicia. Creo que eso también es algo muy importante, que quien debe hacer justicia haga justicia. Me encantó también la parte de pedirle a Absalón que no derramara más sangre, ¿m? Como ella misma, ¿no? Como que intercede por una justicia que va más allá de su dolor, y que va más allá sí, de pensar en ella, sino de pensar realmente en qué podría ser una verdadera justicia, ¿no? Y bueno, quisiera saber cómo, no sé, un par de palabritas, ya se va a acabar nuestra hora, pero me gustaría saber cómo se sintieron con este ejercicio. Fue muy buen Muy buen ejercicio. ejercicio. Me pareció muy, Pareció muy, muy. tengo eco. ¿Qué Ya, pasó? ya. Me sentí en confianza. Me pareció muy bueno, muy bien, que hubiéramos podido hacer ese ejercicio en grupos, porque pues cada una tiene su propio criterio de lo que sucedió, de cómo se restauró la vida de Tamar, y también que si lo traemos a nuestro contexto actual, vemos que a pesar de los ciclos que han pasado, se sigue sucediendo las mismas
las mismas situaciones, las violaciones. De hecho, Lisette puso un video donde está, que es muy reciente, del pastor que violó a una jovencita. Y eso es reciente, eso es una semana. O sea que sigue sucediendo todas estas cosas que no deberían pasar, pero que pasan actualmente también. Entonces, es bueno poder, nosotras que ya hemos aprendido tantas cosas, poder ayudar en la forma en que Dios nos permita también de denunciar esos casos que no queden impunes, ¿no? Aunque pues uno es apenas un puntico, pero de todas maneras uno también puede ayudar en ese sentido también de denunciar esas cosas para que no sigan pasando. Pues Sí, creo. gracias, Carmencita. Creo que nosotras podemos ser esas siervas, esas amigas, ¿no? Esa comunidad, ¿no? Exacto. La palabra Blanquita y luego Andrea. Bueno, yo creo que esta reflexión, nosotras como mujeres sentimos esa sensibilidad de hacer esas nuevas narrativas y, y realmente lo hicimos con con nuestra emoción, con el corazón, y también yo creo que como un compromiso, como algo que sale de acá es cómo acompañar a esas mujeres con todo eso que dijimos, ¿sí? Así es. Así es, Blanquita. O sea, que nuestro compromiso sea permanente, ¿no? Y que esto sea para que se siga visibilizando, pero podamos parar las violencias, ¿no? Eso es súper importante. Tiene la palabra entonces Andrea, luego Francisca, luego María. Bueno, a mí esta reflexión, esta narrativa me deja herramientas para poder compartirlas en otros espacios y abordarlas desde el texto bíblico, ¿sí? En muchas partes todavía es un tabú hablar de lo que pasa, de las violaciones que existen dentro de las mismas iglesias, y así no sea dentro de las mismas iglesias, en el entorno de lo que son las iglesias, comunidades de base, comunidades de fe. Entonces a mí esto me deja herramientas para poder, digamos, sí, ayudar y poder discernir y que otras personas también y otras mujeres que viven este tema de abuso y que no han podido levantar su voz por miedo, porque, bueno, por muchas cosas, muchos factores que se presentan en estas situaciones, las mujeres no hablan. Entonces, a mí esta reflexión, esta narrativa, me deja herramientas desde el texto bíblico. Muchas gracias, Andrea. Francisca. Sí, yo iba a decir que yo crecí en una iglesia donde la Biblia era todo, y la Biblia servía para justificar un montón de violencias. Entonces, el hecho de tener estos espacios donde a través del mismo relato bíblico se puede sacar eh, como este tipo de conversaciones, para mí se vuelve muy valioso, porque entonces sí, podemos hablar de esto que tal vez ustedes también lo han escuchado. Parece que todas las mujeres conocemos a alguien que ha sido víctima de abuso o violación, pero los hombres no tienen ningún amigo que ha sido abusador o violador. Y entonces eso también pasa en las iglesias. O sea, las estadísticas que existen de personas, de mujeres víctimas de violencia sexual son altísimas. De entre nuestro grupo debe haber como, se supone que de 10 son 3. Entonces, en este grupo hay un montón, podemos haber un montón. Entonces, pensar en que estas mismas herramientas que han usado en nuestra contra, ahora las podemos llevar y hacer visibles y llevar a esos espacios y dejar de justificar estas violencias que han justificado por tanto tiempo, eh, no es solo una herramienta, sino que es un momento de decir, eh, como, no sé, como basta, pongamos como un stop, no sigamos perpetuando y no sigamos dando espacio. Eso, gracias. Gracias, Francisca, por lo que dices, porque recuerden hace unos años, cuando fue todo este escándalo que las mujeres comenzaron a hablar, esta campaña internacional de Me Too,
Si pueden cerrar de pronto los micrófonos para que no haya retorno, gracias. Entonces salió Sure Too, o sea, salió las iglesias también y comenzaron las mujeres de las iglesias a hablar de las violencias sexuales. Entonces es un espacio liberador, es un espacio, es un texto para que lo trabajemos, para que lo abordemos, para que lo trabajemos siempre con las niñas, siempre con las mujeres adultas, porque va a salir y he tenido la oportunidad de compartir este texto en otros espacios donde las mujeres nunca habían hablado de la violencia que vivieron cuando niñas. Mujeres ya adultas, mayores, que pudieron hablar, que pudieron decir. Entonces, gracias y bueno, alguien más tenía la mano levantada. María Cruz, María. ¿será que? Ah, es que se cayó la señal. María Cruz, ¿estás? Creo que acabaste de conectarte otra vez. Bueno, debe tener problemas con la red. Hola, ¿puedo participar? Ah, Marisol, Claro, dale. Marisol, sí. Bueno, yo primero que todo estoy muy agradecida con el Padre Celestial por permitirnos ver nacido en esta época y por este momento tan bonito que las haya usado para podernos sensibilizar acerca de esta experiencia espiritual, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya tuve la bendición de compartir, lo poquito que me han podido compartir ustedes, lo he podido multiplicar a un grupo de jovencitas y me impactó cuando ellas pudieron empezar a, digamos, a interiorizar y varias me lo dijeron ya, ahora me siento en paz y una de ellas es psicóloga, ¿sí? Me decía, me siento en paz porque puedo hablar de Dios. Ya no me da vergüenza porque Dios, hablar de Dios era decir, acepta la violación porque ahí está la palabra. Hablar de Dios, eres esclava, eres servidora del hombre, ¿sí? Y entonces, y Dios pues como en sí lo entendemos como el Padre, entonces, que como que justificaba todo. Fue muy bonito y muy agradecida también quedo por todo ese relato histórico tan profundo que investigaron del video, de los filósofos, también, por ejemplo, Pablo, las leyes, todo esto, cómo se ha ido permeando y quebrantando nuestra sociedad, ¿sí? Poniéndonos como en contra, llamémoslo así, no en unión, sino en, como Dios que es amor y unión, no, sino en división. Entonces, agradecida porque ya he venido viendo frutos. Y cuando ya dijeron eso, yo también recordé que en mi juventud pasó lo mismo. Yo iba a acercarme y la primera palabra que un hombre profesional con 2 títulos y me dijo, pero es que el libro más, ni que lo había pensado yo, él dijo, Marisol, el libro más machista que tú vas a encontrar en la vida es la Biblia. Y yo, ¿cómo así? Claro, mire, y me hizo la lista de todas las fragilidades y yo, de verdad que me costó después acercarme otra vez a la palabra. Y pues de verdad agradezco y qué lindo, con todo el respeto, pero si llegaran a abrir otra oportunidad, agradecería mucho. Muy lindo seguir profundizando en otros textos que Gracias. ayuden a dignificar. Y lo lindo, me encantó, me llevó mucho la palabra que decían ahí, que esas madres, si había un tejido, bien sea por todas las amarguras que se han vivido previamente, porque ella no dio todas las respuestas de un momento a otro. Fue ese tejido, bien sea por su madre o por todas las sagradas mujeres que estaban alrededor de ella. Gracias, de verdad. Igual a ustedes yo las bendigo porque están siendo instrumentos de restauración y sanación para ser vocecitas y llevar vasitos de consuelo a nuestras mujeres. Y obviamente a nuestros sagrados hombres para invitarlos a despertar. Gracias. Gracias, Marisol. María. Yo siempre he tenido la consecuencia y la acción de pensar de que nosotros toda la vida hemos sido muy violentadas y seguimos siendo violentadas. Pero yo pienso, y es que nos hace falta a nosotras las mujeres un poquito más de unión, un poquito más de ser maternas entre nosotras mismas, porque lo que acaba de decir Marisol, yo también siempre lo he pensado, la Biblia ha sido siempre machista y a nosotros nos han tenido por ahí como relegaditas,
Pero yo vivo feliz en este grupo es porque me han ido abriendo los ojos de que no somos las bobas del paseo, sino las fuertes del paseo. Una feliz noche, las quiero mucho. Gracias, gracias María. Bueno, yo les invito, no sé si hay alguna otra voz, ya son las 8:03, qué maravilla que pudimos conversar, que pudimos vernos, que pudimos, digamos, hacer este ejercicio, ¿no? Hay mucho más que hablar de este texto, no se imaginan lo amplio que puede ser, y quería enviarles un texto, se los voy a enviar ahí por el WhatsApp, las que quieran ampliar un poquito el contexto histórico del texto, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos al principio? Porque eso condicionaría muchísimo la lectura, ¿sí? Y se pretende que esta sea una lectura popular y comunitaria. Entonces, primero va el texto, primero va nuestra intuición, va nuestra sospecha, va todo esto. Y si queremos seguir profundizando, por supuesto, pues podemos ahondar. Pero esto que les voy a mandar son 2 hojitas y nos va a dar pistas de qué fue lo que pasó, por qué es un complot, y ahí ya les voy a dar un poquito más de... Y es qué se estaba persiguiendo ahí, que Salomón fuera el próximo heredero al trono. Entonces había que desechar a los otros herederos, ¿sí? Entonces ahí hay toda una trama, ¿sí? Hay una trama mucho más profunda, política, de cosas que se prometieron, de entramadas, y los próximos capítulos van a hablar mucho más de eso, ¿bueno? Pero entonces para que sepamos que este pues es una metodología, que el propósito era dejar instaladas unas herramientas que podamos usar con otros textos, ¿sí? Y que esto sea, así como dijo Andrea y Marisol, que ya lo han compartido de pronto con otras y les da herramientas para que podamos seguirlos usando. Ese era el objetivo y estoy muy contenta de que sea así, ¿sí? Y que las demás también nos animemos a que aplicar esto en otros textos. Entonces, no sé, Glorita, si tú quieras ir también Bueno, cerrando. Muchas gracias a ustedes. Les no, leo. gracias a ti, Liz. Y la bitácora que les envié, porfa, para que tengan el tiempo de aquí a los 8 días, Ujú. no hay lío, yo las voy leyendo y esto también le va a quedar a En Paz, pero les queda a ustedes. Este trayecto nos queda, entonces espero verlas, ojalá pronto, presencial, como sea. Muchas Sí. gracias por el espacio, las quiero mucho, mucho, mucho y me hace muy feliz poder Gracias, Liz, compartir gracias. y verlas, de verdad, me encanta. Un abrazo. Las quiero. Bueno, Liz, gracias por tu tiempo, por tu generosidad teológica también, por la pedagogía y la paciencia en este camino. Creo que hemos construido entre todas un aprendizaje muy especial desde el inicio con Luza, pasando por Dailin y terminando contigo. Creo que tenemos grandes lecciones y aprendizajes. Entonces no nos queda sino felicitarlas a todas por la constancia, por haber llegado hasta acá, invitarlas a que en 8 días podamos hacer nuestro cierre, podamos tener una sesión final, nuestro ritual final para cerrar este tiempo de aprendizajes, y pues pedirles que no falten aquí en esta sesión. La presencia amorosa y poderosa de cada una va a ser muy importante. Entonces, bueno, pues un abrazo para todas, descansen La foto, y prendan la nos Gracias, cámara. vemos. María. Linda asistencia, no lo enviaron. Gracias. Sí, la enviaron, ahí Camila la envió. Bueno, prendan la cámara, foto para las que quedamos. Eso, qué chévere. Es que mire que la diferencia de vernos, ustedes no se imaginan, Uy, va a sí, haber un montón chicas. de No cosas. veo linda asistencia. Y ahora las veo, no, qué maravilla. Ay, la foto quedó sin mí. Pongan, Bueno, un abracito, no. chicas. No, Gracias. para la foto, La foto. Ya la pasé, ya la tomé. Listo.